Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiso decir realmente Cristo? En este estudio bíblico vamos a responder a esta pregunta. La primera interrogante que surge es, ¿estaba Jesús realmente edificando la iglesia sobre Pedro y sus sucesores en Mateo 16:18, como lo afirma el catolicismo romano? Y la respuesta es, no, de ninguna manera. Para llegar a una conclusión firme y seria, analicemos el versículo con cuidado. Entendamos que Mateo 16:18 parece un juego de palabras que obviamente se ha prestado para entenderlo de cualquier manera para finalmente presentar una herejía como el papado y la sucesión apostólica hasta estos días. Por lo tanto, ante esta premisa, es necesario entenderlo desde su idioma original, el griego. Comencemos. Repitamos el pasaje en mención. Mateo 16, verso 18, dice así: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo utilizó la palabra Petros para referirse a Pedro y luego usó una palabra con un sonido muy similar para describir aquello sobre lo que él iba a edificar su iglesia, Petra. Entonces, lo que Cristo realmente dijo fue, vamos a colocar la palabra correcta en esa oración para entenderlo. Y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Si bien el verdadero nombre de Pedro era Simón, en Juan 1:42, Cristo le había dado el sobrenombre de Cefas, piedra en arameo, y Petros de Mateo 16:19 es simplemente la versión en griego de ese sobrenombre. Y ambas palabras, Cefas y Petros, significan un fragmento de piedra. Eso lo pueden comprobar en el diccionario expositivo de palabras de la Biblia de Zondervan. Y en español, Petros bien puede traducirse como piedrita o piedra pequeña. Hasta ahí estamos claros, pero vámonos más allá. Ahora, Petra, la segunda palabra utilizada en las palabras de Cristo, también significa roca, pero representa una gran roca. Incluso puede traducirse como peñasco, una masa considerable de roca que es inamovible. Ahora, los quiero llevar a este razonamiento muy básico. Hasta un niño espiritual lo puede discernir de esta manera. Si Cristo hubiera querido referirse a Pedro, podría simplemente haber dicho, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero en lugar de ello hizo una clara distinción entre el apóstol Petros y la roca sobre la cual su iglesia estaría fundada, Petra. Cristo edificaría su iglesia en una roca lo suficientemente grande como para servir de cimiento y piedra angular, una roca inmensa, fuerte e inamovible. Esto describe nada menos que a Él mismo. ¡Aleluya! Dios jamás pondría como base o fundamento de su iglesia ganada por su sangre, jamás pondría a un ser humano como cualquiera de nosotros. Obviamente, al único que podría confiar esa responsabilidad era a su propio Hijo Jesucristo. Y ese es un tema que no está en discusión en todo este video, por si acaso. Sigamos. Ahora bien, vámonos al contexto bíblico. Esto es necesario. El resto de la Biblia revela y confirma que esta gran roca solo podría ser Jesucristo.
En el Nuevo Testamento, Cristo se describe 7 veces como la piedra angular. Por citar unos ejemplos, en Mateo 21:42 dijo esto acerca de sí mismo. Leamos. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Marcos 12:10 también dice: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Hechos 4:11 es más contundente todavía y dice: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahora, también escuchemos esta enorme verdad del mismo Pedro, que dice esto en 1 de Pedro 2, versos 6 y 7. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. En 1 de Corintios 10, verso 4, el apóstol Pablo habla de una roca espiritual que lo seguía, la cual era Cristo. Creo que hasta aquí es más que suficiente, pero aún así, pongámosle el broche de oro a esta gran enseñanza. Vamos, Jesucristo, además de ser la piedra angular, es y siempre será la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1:18 dice así: Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Solo Cristo tiene la primacía en todo en la iglesia, nadie más. Veamos también Efesios 5, verso 23, que dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. En conclusión, queridos amigos y hermanos, ¿qué es esta petra sobre la cual está edificada la iglesia? Es el contenido de la confesión de Pedro, sus palabras anteriores a estas palabras de Cristo, que resumen la obra de Jesús. Esto cuando Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo. Y se resume en la persona de Jesús cuando Pedro también le dijo que era el Hijo del Dios viviente. Es decir, el mismo Dios y no un simple ser humano. En eso se basa todo. Espero haber contribuido de alguna manera en su crecimiento espiritual. Bendiciones totales para sus vidas.